Si queremos abordar el problema de una explanación con Power Civil, primero debemos disponer de un DGN en el cual esté la información de una superficie del terreno triangulada previamente y disponer asimismo de la huella de la explanación. Si hemos triangulado la superficie y tenemos la huella de la explanación, nosotros podemos ver, antes de realizar el proceso de la determinación de los taludes, si hay un relativo equilibrio entre la zona de desmonte y terraplén. En este caso, jugando con la transparencia de la superficie triangulada previamente, estamos observando que la huella de la explanación tiene una superficie aproximadamente similar tanto en la zona de desmonte, que sobresale de la superficie, como en la zona de terraplén, que sobresale de la superficie, sería esta zona azul, que de la zona de desmonte que queda debajo de la superficie, que sería esta superficie que se ve sombreada según estamos indicando. Una vez que tenemos, mediante un desplazamiento horizontal o vertical de esta superficie, buscado este equilibrio, podemos proceder a realizar la explanación mediante los taludes. Disponemos, como hemos dicho previamente, de un modelo digital del terreno, que ya se ha triangulado, como podemos observar, y debemos de crear un contenedor de información de una nueva superficie, que va a ser la superficie de los taludes. En consecuencia, iríamos a archivo nuevo, crearíamos una superficie nueva, que sería superficie taludes, daríamos a aplicar, y se crearía esta nueva superficie que en el navegador de Power Civil nos aparece como superficie de taludes y que inicialmente está vacía. Vamos a pasar a un sistema de visualización jaula de alambre. Vamos a desactivar los triángulos del terreno para simplificar la visualización del problema que vamos a abordar. Una vez que tenemos esta información, debemos tener cuidado en que el perímetro de la huella de la explanación debe ser una línea continua. Eso lo podemos detectar si cogemos la herramienta de borrar y al acercarnos a ella cambia el color de toda la entidad de la huella de la superficie, pues entonces es una entidad. Si no fuera así, tendríamos que ir a crear una cadena compleja, poligonal compleja, e ir seleccionando punto a punto hasta crear una única entidad. Realizado esto, para crear la nueva superficie, nos iríamos a superficie de diseño, y dentro de superficie de diseño seleccionaríamos generar superficie por taludes. Se nos va a abrir un nuevo formulario en el cual nosotros debemos distinguir que la superficie a intersectar debe ser la superficie del terreno, la superficie de destino van a ser los taludes, y aquí podemos editar la pendiente de desmonte introduciéndonos en cada una de las ventanas, borrando parte de la información numérica y cambiándola, ¿no? Tenemos que tener presente que la forma de generarse la superficie va a ser por un desplazamiento de un vector normal al perímetro de la huella. Este segmento, que se va desplazando con la pendiente de desmonte o la pendiente de terraplén, va intersectando con el terreno y va generando puntos de intersección, y estos puntos se van a ir acumulando dentro de un nivel que se genera automáticamente, que sería la frontera exterior. Se van a crear entidades que van a ser estos perfiles transversales. Entonces podríamos colocar el nombre de la semilla, igual que hacíamos para generar otro tipo de información, sería transversal 01, y punto de encuentro como nueva semilla para las intersecciones de ese perfil transversal que se traslada apoyándose en la huella y generando las intersecciones con los triángulos del modelo digital del terreno. Realizado esto, daríamos a aplicar, y en la parte inferior de la pantalla vemos que nos dice que identifiquemos elemento. Identificar elementos se refiere a identificar la huella.
cambia de color al seleccionarla. Confirmaríamos la selección con un punto de datos en la pantalla y observamos que hay un segmento que puede estar hacia el interior o hacia el exterior. En nuestro caso nos interesa que vaya hacia el exterior porque se refiere a un desplazamiento generando una explanación. Vemos que en la parte inferior nos dice identificar inicio y restaurar para entero. Si damos al botón derecho, vemos que se nos genera inicialmente una intersección con la superficie y que esta intersección se está visualizando. Si estamos conformes con esta operación, entonces nosotros clicaríamos y daríamos un punto de datos, con lo cual en la superficie de taludes que antes estaba vacía, vemos que se ha generado una información con líneas de rotura y una serie de triángulos. Pero debemos observar que no hay entidades exteriores. Realmente debe existir una entidad exterior que es el perímetro de la explanación, porque si no, al triangular para generar esta superficie y otra información, podrían generarse triángulos, por ejemplo, en esta zona que hay un punto anguloso, uniendo y dando lugar a una superficie que no sería la real. Para solucionar esto, como en este proceso de generación de estos triángulos hasta el momento, estos 1579 triángulos, vamos a importar a esta superficie la frontera exterior. Observemos que si pulsamos Control E para visualizar los niveles, hay un nivel que se llama frontera exterior y que tiene información. Lo vemos a través de este punto, está utilizado. En consecuencia, iríamos a Archivo, Importar superficie, importaríamos de la superficie de talude, importaríamos desde gráficos a la superficie de taludes y el nivel que vamos a importar es la frontera exterior. Ya vemos, por ejemplo, la semilla frontera exterior, el estilo de entidad puede ser límite de propiedad, por ejemplo, y el tipo de punto tiene que ser un punto exterior. Una vez que hemos realizado esto, si pulsamos aplicar, se van a incorporar una serie de entidades que son puntos exteriores a la superficie de los taludes que hemos seleccionado aquí. Damos a aplicar, cerramos estos formularios y observamos que ahora tenemos 117 entidades exteriores y 1579 triángulos. Estos triángulos son los anteriores al proceso de incorporar al DTM, al modelo digital del terreno, la superficie de los taludes, los 117 entidades exteriores. En consecuencia, debemos de triangular de nuevo, por lo tanto pulsamos el botón derecho, seleccionamos triangular, y observemos que los triángulos han pasado de 1579 a 1533. Esos triángulos que han desaparecido corresponden a los triángulos de la superficie que iban uniendo estos puntos angulosos. Si queremos ver esta superficie, podríamos ver superficie, triángulos, seleccionaríamos el atributo para que los triángulos se almacenasen dentro de un nivel que hemos creado previamente, que es triángulo de taludes, o bien lo podemos generar ahora, y al darle a aceptar y aplicar, se generarían los triángulos. Observemos que no hay triángulos en esta zona porque esta frontera exterior se ha considerado como puntos exteriores. Si visualizamos esta superficie mediante sistema de visualización uniforme con sombras, podemos ver, si desactivamos la frontera exterior, Control E para desactivar, quitamos la frontera exterior,
Y si giramos el modelo, estamos observando cómo se han generado las superficies de los taludes de terraplén y por otro lado los taludes de desmonte. Esta superficie sería el paso previo a generar posteriormente la superficie de fusión y por tanto, si queremos realizar operaciones como cubicación de este movimiento de tierras, tendríamos que tener estos dos modelos digitales de terreno, el de superficie de taludes y el de terreno. En consecuencia, si quisiéramos ver el equilibrio que hay entre volumen de desmonte y terraplén, podríamos ir a evaluación, volúmenes, y seleccionar volúmenes por cuadrículas, que es más ajustado para una cubicación de una explanación. Aquí nos permite ver el intervalo de cuadrícula, es muy grande. Si cogemos un intervalo de cuadrícula de 100 metros, lógicamente la cubicación va a ser bastante poco exacta. Podríamos colocarlo para esta extensión, que si es una extensión reducida podemos ponerlo de metro en metro. Nos permite introducir un esponjamiento, factor de esponjamiento, vamos a darle un 10%, por ejemplo, y en el relleno, en el terraplén, vamos a suponer que hay una pérdida de volumen porque compactamos el terraplén y alcanzamos, pues perdemos un 10%. Al darle a aplicar, se nos va a generar la medición. Como vemos, no se ha generado nada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la misma superficie. Tenemos que cambiar aquí superficie original del terreno y superficie de diseño tiene que ser la de los taludes. Ahora, si procedemos a aplicar, ahora no debe haber error y efectivamente se nos crea un volumen de desmonte de 3.000 metros cúbicos y de terraplén de 2.890 metros cúbicos. Está bastante equilibrada, solamente nos sobran pues 100 metros cúbicos de esta iteración en el modelo de cubicación. En consecuencia podría ser válido, pues, o bien podríamos hacer una corrección cambiando pues la posición de la plataforma o cambiando los taludes. La plataforma se puede mover verticalmente o se puede mover horizontalmente. Si se mueve verticalmente cambiaremos la cota de la explanación y dependiendo de los limitantes del diseño puede ser adecuado o no. Y si se mueve horizontalmente, pues no cambiaríamos la cota, pero sí crearíamos pues una zona de más desmonte. En este caso nos interesaría un poco más de relleno, desplazar pocos metros, a lo mejor 1 metro como mucho, la superficie para crear un equilibrio más entre desmonte y terraplén.